Muy buenas tardes, amigos. Este es el segmento Los Diálogos del Montonero, un espacio en el que conversamos con intelectuales, con políticos, con abogados, constitucionalistas, con economistas, en fin, con todos los actores sociales que están enfrentando esta terrible pandemia, esta recesión que está quejando al Perú, a América Latina y al mundo. Todo va a cambiar y digamos, lo que antes estaba en crisis ha profundizado la gravedad de sus problemas, de su crisis, por decirlo de alguna manera. En el Perú, la institucionalidad también estaba cuestionada antes de la pandemia. Había una crisis institucional en el Perú. Por algo no se había cerrado el Congreso, se había convocado a una elección y bueno, la pandemia nos ha encontrado en este proceso de debilidad institucional, algunos llaman de desorganización institucional, con una élite política enfrentada, enconada, y bueno, es evidente que los resultados no iban a ser tan auspiciosos en una situación institucional y en una situación de una élite política en estos términos. Para hablar de estos temas, para hablar de los temas constitucionales, pero también los temas políticos y sociales, hemos convocado al reconocido constitucionalista, el señor Ernesto Álvarez Miranda. Él actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porras y ha sido expresidente del Tribunal Constitucional. Buenas tardes, señor Álvarez Miranda. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, don Víctor. Muchas gracias. Bueno, para ir de frente al tema, la república, lo que se llama república en el Perú, está más que en crisis. Eso es lo que nos está demostrando esta pandemia. Y está más que en crisis no solamente porque el Ejecutivo en determinados momentos juega al límite de la Constitución, por ejemplo, este amague de la estatización de las clínicas, es un gesto que prácticamente pone al Ejecutivo, puso al Ejecutivo al límite de la Constitución o fuera de la Constitución. No solamente por estos gestos del Ejecutivo, sino también por una reiterada actitud de un sector del Congreso que empieza a proponer propuestas que también se salen fuera de la Constitución. Esta idea de regular precios de las pensiones, de regular obligaciones bancarias, intereses que violan el principio de que una ley no puede modificar contratos. Y esto estamos hablando de contratos en privado. Es decir, algo así como que crisis institucional, falta de una élite política y asalto de las muchedumbres. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Ernesto Álvarez Miranda? Bueno, ante todo, reitero mi agradecimiento por la invitación. Aquí hay que tener en cuenta algo muy cierto que usted dijo al inicio. Lo que estamos viviendo hoy en día es fruto de la confrontación muy fuerte y muy grave entre la mayoría parlamentaria con el Ejecutivo, que ambos recibieron dos mandatos. O sea, hubo sendos mandatos. Un mandato popular para que Kuczynski gobernara, porque ganó la segunda vuelta, y un mandato popular para que el partido fujimorista participara no solamente en la labor legislativa, sino hiciera control político a ese ejecutivo, de forma tal que lo normal debió haber sido que ambos negociaran un programa común en vista de que no es una extrema izquierda con una extrema derecha. Pudieron haber negociado, haber construido un programa común y eventualmente haber tenido fricciones en torno a la labor de uno u otro ministro, pero no como se planteó el tema casi desde el inicio, una confrontación de vida o muerte. Los que han ganado, los que están en Palacio en este momento, los que están gobernando, no son en realidad ni los que se enfrentaron en el Ejecutivo, ni los que se enfrentaron en el Congreso. Son precisamente, o es precisamente, el vicepresidente que fue enviado como embajador a Canadá, como una especie de destierro político, y la izquierda peruana, que a pesar de no ganar las elecciones, siempre está aupada en los gobiernos. Estuvo con Toledo, estuvo con Paniagua, estuvo con Ollanta. Siempre encuentra la manera de
de ubicarse en los lugares donde se decide. Lamentablemente para los peruanos, la izquierda, entre otros espacios de poder, encontró el Ministerio de Salud. Y en el peor momento, en el peor examen al cual se ha sometido a nuestro país, encontramos a un partido, ni siquiera un conglomerado de partidos, un partido de izquierda aupado en forma irresponsablemente político, aupado en el Ministerio de Salud e incluso reuniendo a los amigos, sociólogos, expertos, entre comillas, expertos de aula universitaria, pero no de gestión. Ahora, Y esos son los que nos han encaminado a lo bueno y a lo malo que hoy en día encontramos. Fuimos los primeros en hacer cuarentena, pero somos en este momento uno de los países que más está sufriendo los efectos por errores garrafales cometidos por esa dirección de Frente Amplio al frente del Ministerio de Salud. ahora, señor Ernesto Álvarez, ¿usted cree que detrás de este conflicto de poderes que ha desembocado esta situación institucional, esta situación de la élite, vamos a llamar de la élite, o de los políticos, por llamar, para ser más precisos, que ha desembocado en esta estructura de políticos en el Ejecutivo y en el Congreso? ¿Cree que había un problema de diseño institucional? Es decir, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema republicano, no estaba preparado para la emergencia de una mayoría absoluta de los fujimoristas y un gobierno de del tercer grupo parlamentario del Congreso, el gobierno de Kuczynski. Digamos, ¿el diseño institucional no daba, cree usted, o esto es responsabilidad exclusivamente de los hierros y de las limitaciones de los actores políticos? En este caso, el fujimorismo, por llamarlo de alguna manera. Sinceramente, creo que su pregunta da para una tesis doctoral y sería muy interesante. Muchas veces, incluso los constitucionalistas, disertamos y hacemos propuestas de reforma constitucional, de reforma política, como si nuestro país fuese Alemania o fuese Suiza, y de forma que todos los países y las comunidades políticas fuesen iguales en su desarrollo, en su cultura política, en su evolución. Y esto es absolutamente falso. Nuestro país es un país, como decía Luis Alberto Sánchez, es un país adolescente. Es un país que, si bien es cierto, está a punto de cumplir 2 siglos de vida independiente, pero que se resiste. Es un viejo con shorts y polo veraniego que se resiste a madurar. Nosotros todavía seguimos en la misma involución de Piérola con Cáceres, de Gamarra con Santa Cruz, creyendo siempre que el político o el conductor de la coyuntura es la persona providencial que nos va, él, a salvar de la emergencia. Entonces, si Prado no pudo, Piérola nos salvará de los chilenos. Si la crisis nos cae, nos salvará seguramente un líder como Velasco, izquierdista, militar, o nos salvará Belaúnde y nos dará una democracia y una república. Y todo esto ha ido fracasando. Si analizamos con detalle y con absoluta imparcialidad, vamos a encontrar de que todas las esperanzas depositadas en individuos han ido fracasando porque el individuo puede tener una gran inteligencia, una gran predisposición, un gran conocimiento, pero siempre tiene la severa limitación de su contingencia personal. Una comunidad política evoluciona a lo largo de los siglos. La ayudan las grandes guerras civiles, como la de Inglaterra. En el siglo XVII tuvo 2 guerras civiles y a partir de ese momento el Reino Unido se convirtió en una república parlamentaria con razonable paz y tranquilidad y homogeneidad.
Fue muy curioso. En un siglo tuvo dos grandes guerras civiles y nunca más volvió a tener ni un derribo del jefe de Estado, ni siquiera tampoco un problema grave político, salvo los externos, ¿no es cierto? Los de la Primera Guerra Mundial, los del IRA en Irlanda, etc. ¿A qué voy? De que en el Perú, a diferencia de los países europeos, estadounidenses, siempre ha habido un gran problema de élite política. Nuestra élite política ha adolecido de falta de calidad. Eh, eh, se señalaba, De sí, alguna perdón, se manera, señalaba, para terminar la idea, se señalaba de que Aristóteles, que es el abuelo de la democracia, del concepto de la democracia, Aristóteles preconizaba de que el poder del pueblo, el poder del ciudadano de emitir su voto y de participar en la actividad política, no bastaba. Tenía que complementarse dentro de lo que se llamaba un gobierno mixto, se complementaba con una élite política. O sea, una élite política compuesta por políticos profesionales. Era la conjunción de ambos elementos lo que producía una república. ahora, Pero hoy en día vemos de que se ha destruido a la élite y los que usted menciona en el Congreso, en realidad son parte de algunos partidos políticos, en algunos casos de segunda línea y en otros de tercera línea. O sea, no están preparados, al igual que no estaría preparado para dirigir a la empresa, por más que el directorio lo haya nombrado, una persona que se ha venido desempeñando como subgerente de un área. por ejemplo, pero digamos, lo grave, y eso es lo que nos lleva a preguntarnos sobre todas estas cosas, es que, mire, nosotros la experiencia republicana actual ha tenido 20 años de democracia, ha tenido 4 procesos electorales sin interrupción. Digamos, comparando en la historia del Perú, la República Aristocrática tuvo 7 procesos electorales sin interrupción, pero había una diferencia radical. La República Aristocrática de los civilistas, de los pirolistas, era una república de los notables de Lima, de Trujillo, de Arequipa. La experiencia republicana actual es de los 30 millones de peruanos. Se ha construido una peruanidad en estos 20 años. Y de pronto, esta experiencia desemboca en el cierre del Congreso y al margen de los argumentos constitucionales, al margen de las pasiones, lo que ha producido ese cierre del Congreso es el asalto de las mayorías. O sea, por llamarlo de alguna manera, esta nueva política que ha surgido en el Perú. El presidente de la República no gobierna en función de los intereses de un proyecto nacional, sino en función del humor de las mayorías circunstanciales. El Congreso y los congresistas formulan leyes no en función de grandes proyectos nacionales, grandes debates ideológicos, sino en función del humor de las mayorías circunstanciales. Es decir, todo el mundo quiere estar con las mayorías circunstanciales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estamos desarmando esa experiencia de 20 años, ladrillo por ladrillo. ¿No siente que estamos viviendo algo de ese tipo? Sí, sí, efectivamente, usted tiene razón, porque en los últimos años se ha ido desmontando la república. La élite política que sustenta una república ha sido desmontada. Primero, con la aparición de los grupos independientes, la posibilidad de postular como grupos independientes para los gobiernos regionales. Esto originó de que las promesas, los jóvenes, los no tan jóvenes, que eran dirigentes capaces en las regiones, abandonaron los partidos donde había mucha competencia interna para presentar y organizar su propia agrupación independiente. Se desnacionalizó a los partidos políticos. Luego, con el voto preferencial, los hizo competir en forma reiterada a todos aquellos que habían ido creciendo. Entonces, las generaciones que iban creciendo y se iban formando dentro de un partido, izquierda o de derecha, todos, al final terminaban masacrándose entre ellos
en las elecciones generales. Así las cosas, se ha aprobado ya el puntillazo, es la no reelección. De esa manera, simple y llanamente tenemos, y vamos a seguir teniendo, congresos cada vez peores, cada vez integrados por la tercera, la cuarta, la quinta línea de las deficientes estructuras partidarias que hay ahora. Y vamos a llegar, si es que eso no se corrige en forma valiente, si no se corrige, vamos a llegar a las estructuras, a las agrupaciones coyunturales que van a reunir personas notables en el sentido televisivo del término. Entrarán, si antes entraban personas deportistas, ahora no, ahora entrarán narradores de noticias, entrarán participantes de programas concurso, y no habrá política. ¿Qué pasa? Hoy en día en nuestro país lo que tenemos básicamente no son políticos, son influencers que están dedicados permanentemente a ver qué les puede agradar a sus seguidores. El influencer, a diferencia del líder político, no establece la agenda. El influencer no guía la opinión de sus seguidores. Lo que hace es seguir el humor de los seguidores y ponerles lo que él cree que los seguidores quieren, de forma tal que el influencer pondrá cualquier frivolidad, cualquier cosa para llamar la atención. Si es necesario hacer escándalo en su cuenta de redes social, pero para mantener contentos a los seguidores, de forma tal que, como ustedes han dado cuenta, el influencer es un esclavo de los seguidores, mientras que el antiguo líder político, él guiaba a los seguidores, les decía Claro, por dónde debía caminarse. claro, es como si, digamos, viajáramos en un sentido de involución permanente, ¿no? Si uno recuerda a los políticos del siglo XX, bueno, y los compara con los actuales, hay una distancia sideral, pues, ¿no? Por más allá de que incluso los caudillos, los autoritarios tenían otro contenido, ¿no? Tenían incluso una idea de país detrás. Podían estar equivocados, pero tenían una idea, un proyecto de país. El día de hoy no hay esas cosas, ¿no? No hay esas cosas. Y yo le hacía todas estas preguntas porque, digamos, lo que define a un sistema republicano es la posibilidad de gobernarse a través de instituciones, ¿no? Y generalmente los grandes teóricos del republicanismo han mirado con recelo el asalto de las mayorías, desde Julio César, ¿no? Porque el asalto de las mayorías con Julio César acabó 450 años de República Romana, ¿no? De ahí viene el temor, el desdén hacia el asalto de las mayorías de todas las grandes tradiciones republicanas. Bueno, en el Perú estamos en pleno asalto de las mayorías, pero lo peor de todo, como usted señala, es no hay élites. La élite es cada vez más disminuida, por llamarlo de alguna manera. ¿Podemos salvarnos de esta, señor Ernesto Álvarez? ¿Cree usted que de pronto puede haber un bloque que en el Congreso que reaccione? Porque si el Congreso estuviera en otra actitud, obviamente habría una salida, ¿no? Si el Congreso estuviera ejerciendo sus funciones de acuerdo a la Constitución, sin necesidad de hacer una oposición obstruccionista, pero desarrollando un contrapeso al Ejecutivo, otra sería la situación. Pero el Congreso está compitiendo con el Ejecutivo en popularidad y en populismo. Claro, y es un error grave porque el Congreso no tiene por qué competir en terrenos que no son los suyos. El Congreso no debe hacer cosas. El Congreso lo que hace es ejercer control político y ante cualquier medida del Ejecutivo, el Congreso debe establecer el programa alternativo, pero simplemente enunciarlo, difundir un programa alternativo, porque el Congreso, si no es partidario íntegramente del gobierno, del Ejecutivo, su misión es establecer como oposición consciente, constructiva, democrática,
cuál es la alternativa a lo que hace el Ejecutivo para ser beneficiados en la próxima elección, que es apenas el próximo año. Pero como no hay políticos formados, salvo contadas excepciones, lo que tenemos es gente que día a día está con los asesores compitiendo para ver quién regala dinero al pueblo para ser más simpático. Y no se dan cuenta que el pueblo ni siquiera sabe sus nombres. El pueblo no sabe, en su mayoría, quiénes son los congresistas. Están jugando a ver quién reparte más monedas cuando, obviamente, no solamente que constitucionalmente no le corresponde al Congreso, el Congreso está impedido de aprobar iniciativas legislativas que signifiquen dinero del presupuesto. Eso le corresponde al Ejecutivo. Pero está dedicado a una competencia, como ustedes dicen, una competencia ni siquiera desleal. Es una competencia absurda cuando en realidad debería estar dedicado a preparar el terreno, difundir el mensaje doctrinario, programático de sus respectivos partidos que van a entrar en una contienda dentro de pocos meses. Y dentro de pocos meses se va a decidir quién va a gobernar el Perú en los próximos 5 años. Y allí viene el tema, lo que usted ha planteado. ¿Quién va a gobernar? ¿El más irresponsable, el más gritón, el influencer que mediante fotos de desnudo y escándalos logra concitar la mayor cantidad de seguidores en un momento determinado? Eso sería un desastre para nuestro país, para nuestra república. Lo ideal sería la formación de un frente que en forma republicana, de una manera consciente, llevara llevara en la vanguardia a aquellas personas que, de acuerdo a los focus group, de acuerdo a técnicas modernas, no a la ambición personal ni al dinero de las cuentas de banco, sino a técnicas modernas, ese frente tenga al mejor candidato posible. Ahora, digamos, yo hace un momento le mencionaba que el Perú había vivido 2 décadas de estabilidad democrática. En muchos casos, en el gobierno de Toledo y en el gobierno de García y en el gobierno de Humala no hubo mayoría parlamentaria, se formaron coaliciones. Es decir, el Perú, eh, además había un curso institucional, no había el nivel de desinstitucionalización que vivimos ahora. El propio cierre del Congreso es cuestionable, por más que el Tribunal Constitucional haya establecido la constitucionalidad, siempre va a ser cuestionable en los estudios jurídicos, la manera como se cerró el Congreso. Pero a todos estos elementos de desinstitucionalización, del asalto a las mayorías que venimos conversando, hay que agregarle algo que le dio estabilidad a estas 2 décadas, el modelo económico, el crecimiento económico, el proceso de reducción de pobreza. Finalmente, en estas 2 décadas crecimos, reducimos pobreza y nos convertimos en una sociedad de ingreso medio, una sociedad con clases medias bastante extendidas. Todo eso parece que puede terminar con esta recesión. Sí, efectivamente. Permítame, hay 2 cositas. El gobierno de Ollanta no tiene mayoría parlamentaria, pero tuvo los operadores políticos que no fueron precisamente brillantes, pero fueron capaces, perfectamente capaces, de organizar una mayoría. En las grandes votaciones se observaba de que había existido un nivel de coordinación suficiente para blindar, para apoyar, para echar a andar el proyecto, el programa del gobierno de Ollanta. Entonces, a pesar de que se tildó a ese gobierno como un gobierno de personas carentes de brillo personal, no, hoy en día vendrían a ser un lujo comparado con lo que ahora tenemos, donde prácticamente no se puede articular dentro del Congreso, no se puede articular, y mucho menos el Ejecutivo no articula con el Congreso, porque el Congreso en realidad es una malagua. Cada bancada tiene 2, 3, 4 grupos, subgrupos. Yo le quería mencionar la recesión.
El aumento, digamos, ahora tenemos 20% de pobres de la población, Sí. pero luego de esta recesión vamos a tener un 30% de la población y más o menos el 50% va a estar en situación de fragilidad económica y clases medias muy precarias. Y lo Entonces, que usted dijo, la república se organiza en torno a las clases medias. O sea, una república se organiza no en torno a las clases altas ni en torno a las clases más menesterosas. Al contrario, si quisiéramos tomar el poder a lo Chávez, necesitamos de gente en la miseria, porque a través de los bonos y subsidios manejamos su voto. Entonces, lo que usted está diciendo es fundamental. Si se empobrecen las clases medias, se cae el soporte social de la República. por eso es clave pues, el tema de la reactivación. Algunos amigos no entienden esta lucha económica, la defensa del sector privado, la defensa de la inversión. En realidad es parte de una misma ecuación, ¿no? Es la defensa de la libertad económica, es la defensa de la libertad política aquí en el Perú. Pero digamos, ¿hay salida en esta situación, don Ernesto? ¿O estamos condenados a un tipo de salida autoritaria, populista, caudillista o a cualquier otro tipo de salida autoritaria? Mire, yo no sé si usted está enterado, pero en el Congreso se ha aprobado un dictamen sobre una nueva ley de movilización nacional, en la que el Estado, en una situación de emergencia, puede tomar el control temporal de los bienes, de los activos y los recursos de las personas individuales y naturales. Cuando yo leí este tipo de proyecto, que no solamente está firmado por Podemos, digamos, uno de los animadores es el señor Daniel Urresti, sino el ex comandante general del ejército, el señor Gibovich, miembro de Acción Popular. Cuando yo leí este tipo de documento, casi no dormí porque me daba cuenta que todos nos parecemos, porque si el señor Gibovich está en esto, si Acción Popular participa en esto, ya parecemos esas ballenas que se desorientan en el mar y van todas desorientadas hacia la costa y se suicidan. Digamos, ¿qué está pasando? ¿Hay salida? Digamos, cuando yo le cuento estas cosas ya me empiezo a agitar, a dramatizar en exceso. A ver, para comenzar por la persona, Gigovich, el general Gigovich, es en realidad un interesante proyecto de cuadro político, pero como el ejemplo que le puse de la empresa, un buen subgerente de marketing de pronto es llevado a que tome decisiones en el directorio de la empresa. Oiga, pero era brillante como subgerente de marketing, era una promesa, un ejecutivo brillante Fue un que en brillante unos 10 comandante años general. iba a llegar, podía llegar a haber sido gerente general, pero es que si hoy día lo llevamos al directorio y le damos la gerente general, le damos una gerencia importante de la empresa, por más conocimiento que tenga, le va a faltar los pies de plomo. Es como para el lenguaje futbolero. Puede haber un excelente arquero de 16 años. Donnarumma, hace unos años tenía 16 y era el arquero del Milan. Pero le comenzaron a meter goles sonsos. ¿Qué hacen los entrenadores en Italia? Como son expertos, lo han mantenido. Porque el arquero solamente llega a ser un buen arquero de equipo grande cuando se ha comido goles, muchos goles tontos. El político tradicional es una persona que ha cometido errores, ha competido dentro del partido, ha tenido manejo en forma progresiva de asuntos cada vez más importantes, de forma tal que, ¿por qué Gigovich puede haber defraudado de esta manera a muchos que seguíamos su trayectoria con mucha expectativa? Porque todavía no sabe decir no.
Pero general, a la gente le va a encantar este proyecto, pero le falta decir no, porque eso le haría daño al país. Y Pero mire, prefiero menos votos, si pero alguien no hacer daño al país. si alguien del Partido Nacional Socialista resucitara a uno de los dirigentes y leyera ese proyecto, diría en el acto, ¡Hi Hitler! Claro, Porque por es un supuesto, proyecto porque ese proyecto, típicamente fascista. claro, recordémonos, cuando se hace la Constitución del 93, que es la Constitución que nos ha dado el modelo económico, la Constitución económica, el modelo de economía social de mercado, que felizmente es una de las pocas cosas que funciona en el país. Mal que bien, funciona. Pero tiene un título que corresponde a la presión de los militares. Recuerden que Fujimori estuvo en algún tiempo recluido, autorrecluido en el círculo militar de Jesús María, porque los militares le hablaban de que iban a atentar contra su vida. Muy bien, el resultado de esa situación política es un título que habla de la defensa nacional. Ese título es un error constitucional, es un error técnico constitucional, porque está reñido con toda la demás constitución. Está reñido con el artículo primero, que habla de que la persona humana está por encima de la sociedad y del Estado, de forma tal que ese artículo primero, que es la llave para interpretar toda la constitución, ¿sí? Ese artículo primero dice de que ya no existe las levas de Napoleón cuando regresa de Rusia. Ya no puede juntar 400.000 franceses por amor a la patria. No, todos los actos del Ejecutivo y los actos del Congreso tienen que guardar coherencia con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La persona humana está por encima de todo. Obviamente, ante una gran emergencia, el Estado está capacitado, tiene la atribución de, de tomar las medidas adecuadas, pero de una manera proporcional y racional. O sea, no cabe la irracionalidad ni la desproporcionalidad en un Estado constitucional de derecho. Ese proyecto es inconstitucional, porque lo que hace es desarrollar la parte extraña, ese tumor que tiene la Constitución, la Carta del 93, que se llama Defensa Nacional, y que ha causado hace años el debate sobre el servicio militar obligatorio, por ejemplo. No puede haber servicio militar obligatorio eh, porque si la persona humana está por encima del Estado y de la sociedad, la defensa de la patria, la defensa de la comunidad política, se hace a través de Fuerzas Armadas profesionales. Ya no estamos en la época del siglo XX o el siglo XIX. La última gran guerra en Latinoamérica fue el de las Malvinas. Y ahí se comprobó de que los ingleses, atacando posiciones fortificadas de los argentinos, provocaron 10 argentinos muertos por cada inglés. ¿Por qué? Porque los ingleses son profesionales, son soldados profesionales, y los argentinos eran reclutas. Entonces, si leemos la Constitución bajo la perspectiva militar, debemos llegar a la conclusión de que la disposición de los bienes se tiene en un caso de guerra, en un caso de grave pandemia, en un caso de una grave necesidad, la disposición de los bienes se realiza siempre, por ejemplo, de acuerdo al célebre artículo, creo que 82 de la ley de salud, que el Estado sí, racionalmente, proporcionalmente puede hacerse cargo de las unidades de cuidados intensivos, en tanto y en cuanto el Estado, que tiene la obligación, que tiene el dinero de los particulares, vía impuestos, el Estado tiene la responsabilidad de él organizar sus unidades de cuidados intensivos. O sea, no es que todo sea propiedad del Estado, por último, porque lo que sugiere ese proyecto, el que usted hace mención, es de que el, al fin y al cabo, al final del día, todo es propiedad del Estado.
incluso nosotros, somos parte del Estado. Y esa teoría del Estado, de Heller, de los prusianos, obedeció a un contexto político distinto al de Otto von Bismarck, reduciendo a los principados y ducados germánicos para adherirlos todos a Prusia. Entonces, esa teoría del Estado en realidad hoy en día no existe. Sería inconstitucional. Bueno, Ernesto Álvarez, muchas gracias por este Muchas diálogo. las gracias. Esperamos que haya sido ilustrativo y que nuestros amigos del Congreso nos escuchen, pues. O sea, la dureza, las críticas no tienen un ánimo descalificador, tienen más bien un sentido de, ¿cómo lo llamamos? Es un grito dramático, es una convocatoria a no destruir ladrillo por ladrillo lo bueno que hemos construido en los últimos 30 años, a pesar de los errores, a pesar de las limitaciones, ¿no? Le agradezco infinitamente, señor Ernesto Álvarez. Muchas las gracias. Gracias por este diálogo, por esta conversación.